ponernos sobre nuestros pies. Este mensaje, he tenido 2 semanas de vacaciones y de verdad yo creo que resume 4 años de quienes aquí seguimos en la palabra, en esta congregación. Y espero que Dios pueda bendecirles como me bendijo a mí. Acompáñenme por favor al Antiguo Testamento, a el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel 7:12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Padre, gracias una vez más por este día, por este domingo. Es un domingo menos para tu regreso. Es un domingo, Señor, donde has traído a tu pueblo con lazos de amor. Has visto las luchas, las batallas, y vemos aquí las victorias al encontrarnos juntos para adorarte, exaltar tu nombre y recibir tu amor, tu gracia y tu misericordia a través de tu palabra. Señor, que podamos entender este mensaje y que nos ayude a seguir consolidándonos en tu camino. Te pido especialmente en este día, Señor, que tú puedas llevarnos al pasado, aún habiendo sido perdonado y quedado atrás. Si hay un momento en la vida de cada uno de nosotros donde debemos regresar para aprender y avanzar mejor, yo te lo pido, Señor, que con tu amor y tu misericordia nos muestres y que entendamos que todo lo que aprendemos, todo lo que llevamos a cabo, debe ser para tu gloria y para tu honra. Espíritu Santo del Dios Trino, ministra cada corazón, cada mente, toca nuestra alma, confronta, redarguye, convence de pecado y de justicia y de juicio. Y que hoy tu pueblo pueda recordar esta etapa en su camino hacia la gloria y la eternidad, fortalecidos. Y que todo, Señor, todo lo que podamos escuchar, nos bendiga para poder bendecir a otros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Vamos a tomar asiento. John Wesley, ¿recuerdan? Trato siempre de citar a un puritano en relación al verso que utilizo para darnos un referente de lo que ellos pudieron ver de estos versículos hace siglos. Dijo con respecto a este versículo: todas las bendiciones que Dios le ha conferido al ser humano vienen únicamente de su gracia, liberalidad y favor. Vienen de su favor inmerecido, puesto que no tenemos derecho alguno a la más mínima de sus misericordias. Por lo tanto, todo lo que nosotros hemos podido lograr en este lugar, todo lo que se nos presenta delante, no es porque nosotros hemos sido mejores que otros, o es que nosotros oramos más y ayunamos más y somos más santos. Todo lo que Dios puede ofrecernos es por su gracia, por la obra que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. Porque a Él es toda gloria, honra y alabanza. Amén. Esto es muy importante que lo tengamos siempre presente. Recordaba cada día en el jardín esas tormentas, esos vendavales, el frío que congelaba. Pero siempre la mano de Dios estuvo ayudándonos. Siempre. Y yo literalmente puedo decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado.
Amén. Para yo comprender el por qué el profeta dijo esta frase, yo necesito entender qué pasó antes, para saber si él se estaba refiriendo a un lugar o se estaba refiriendo a un momento en la historia de Israel. Porque él solo dice hasta aquí. Amén. Nos ayuda el Señor. En cualquiera de los casos debemos entender por qué él hace esta declaración. Así que necesitamos ir, según el contexto, al primer versículo, de este capítulo. Dice así la palabra del Señor. Los hombres vinieron de Kiriat Jeraim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Ellos se refieren al pueblo de Israel, toman el arca porque antes estaba en posesión del pueblo filisteo, pero en vez de llevarla al tabernáculo, ellos deciden llevarla a la casa de uno de los miembros de una de las tribus, la casa de Abinadab. Luego santifican a Eleazar. No sé, porque no lo refleja la palabra, si realizaron el ritual para poder elegir al sacerdote principal como lo exige Éxodo 29. Veo que ellos intentaban hacer lo correcto, pero según lo establecido por Dios, no había nada correcto allí, simplemente había buena voluntad. Y lo primero que me llama la atención del pueblo en ese momento es que ellos querían hacer lo mejor que podían, pero a su manera. Y eso es muy probable que siga sucediendo hoy. Nosotros queremos hacer lo mejor para Dios, pero no es como a nosotros nos parezca. Es como a Dios, como Dios lo estableció. Debemos servirle como Él lo diseñó y como Él lo mandó. Miren, la santidad es separación sine qua non. No hay atajos. La adoración es exclusivamente a Él, sin nada ni nadie en el trono de nuestro corazón, sino a Él. La humildad y el humillarnos es fundamental, no tiene que haber orgullo ni altivez. Por muy bien que puedan ver los hombres, lo que yo hago para Dios, lo que a Dios le llega es como Él lo estableció. Por muy bonito que pinte todo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Yo digo amén. Verso 2, pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Yo le hago preguntas al texto. Si ya el arca es recuperada, que era representación del Señor, donde se encontraban las tablas de los mandamientos, la vara de Aarón reverdecida, ya estaba en el pueblo de Israel. ¿Por qué añoraban al Señor? ¿Por qué había tristeza? ¿Qué pasaba? Ya tenían el arca. ¿Por qué las cosas no se habían solucionado todavía? Muchos pueden pensar que un cambio de país, un cambio de casa, un cambio de iglesia, un cambio de trabajo es la solución total a los problemas. Es probable que ayude en muchos casos, en muchas cosas, obviamente. Pero el verdadero cambio que necesita una persona siempre va a empezar en el corazón. Porque aunque yo tenga todo esto nuevo, casa, trabajo, nueva iglesia, si mi corazón continúa igual, todo va a seguir igual. Y era lo que le pasaba a Israel. 20 años, quédense con esta cifra, 20 años, teniendo el arca, teniendo la Biblia en la casa, asistiendo a la iglesia, pero seguían los mismos problemas, 20 años. Algo pasaba, porque Dios prometió estar presente en medio del pueblo a través del arca de la alianza.
cuando salen de Egipto. 20 años es mucho tiempo, pero es muy probable, hermanos, que muchas personas en la iglesia sigan atravesando los mismos problemas, aún teniendo todos estos cambios que he citado. Pero hubo un momento en el pueblo de Israel que ellos se dan cuenta que las cosas no estaban bien. Hay un momento donde ellos tienen un wake up, un despertar. Como el hijo pródigo, llega un momento allí comiendo de los restos del cerdo, donde hay una reacción ante esa realidad que viven. Ellos tenían buenas razones para lamentar, sus ciudades estaban en ruinas, sus ejércitos fueron derrotados, estaban bajo el dominio filisteo, todo ese mal durante 20 años y el arca del Señor allí. Porque no estaban bien con Dios. Nosotros necesitamos entender que lo que Dios espera de su pueblo son cambios en nuestra manera de vivir. No rituales religiosos. ¿Qué pasaba? La presencia de Dios no era honrada. Usted puede tener, hermano, la Biblia abierta en su casa y creer que en el Salmo 91 los demonios se van, o en la mesita de noche, o todos esos actos religiosos. Pero su hogar, su trabajo, su diario vivir no transmite un cambio que honre a Cristo. Poco hace. Santiago 1:22 lo declara así: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Israel entiende que todo está mal porque todo lo que le rodeaba eran problemas. Todo lo que producían caía en saco roto. ¿Entienden esa frase? Que tú buscabas, llegaba dinero, pero se rompe una cosa, se acaba aquello, pide más por allá, hay más impuestos, no hay oferta, se rompen los zapatos por nada, todo se va de la misma manera como se produce. En vez de haber paz en la almohada, hay más deuda. Dios no es honrado. Y estaba el arca en medio. Todo el contexto de la vida de ellos le daba a entender que algo estaba mal. Verso 3 del texto base. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel y dijo: si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Verso 4. Los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Samuel es levantado como profeta y la última vez que aparece es en el capítulo 4, en el versículo 1. O sea, no aparece Samuel en esos 20 años. No sé dónde estaba, ni qué hizo. Yo, pensando lo bueno, porque la Biblia no lo registra, tuvo que haber estado por pueblos predicando. Pero en esos 20 años él no aparece. Durante el tiempo que Israel, con su fiasco, porque eso era lo que en realidad hizo, utilizó el arca como un amuleto. Hay mucha gente que tiene una cadenita con la cruz aquí, pero su vida no está sacrificada. Hay mucha gente que utiliza la gracia, la misericordia, el venir a la iglesia como un amuleto, y otros hasta la sangre de Cristo. Pero creen que esos actos y esa fe en eso les va a salvar la vida o les va a ayudar. Nada de eso. Todo arranca en el corazón.
Hay gente en la iglesia que todavía tiene estampitas. Todavía hoy tiene su estampita porque yo amo a mi abuela y mi abuela me la dio y mi abuela es mi abuela. Eso es un problema. Israel quería la bendición de la presencia de Dios, pero viviendo igual, como cualquiera de los pueblos que le rodeaban. Y en la iglesia hay algo similar. No han entendido la gracia. Pretenden seguir viviendo de la misma manera y recibir las bendiciones de Dios porque estoy en la gracia. No has entendido eso, hermano. El verso 3 del texto dice: si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y Astarot y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y Él los librará de las manos de los filisteos. Samuel hace un llamado al arrepentimiento. Y en cualquier época de la historia del pueblo de Israel, siempre el abecedario arranca con la letra A, llamando la nuestra, utilizando nuestro abecedario, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento debía ser interno, de todo corazón, y lo que manifestaba ese arrepentimiento era lo externo, quitar los dioses. Igual pasa hoy con nosotros. ¿Por qué no puedo leer la Biblia? Dios, ¿por qué no puedo orar? Dios, ¿por qué sigo en esta amargura? ¿Por qué sigo con estos temores? ¿Por qué sigo con esta falta de fe? ¿Por qué mi economía es un saco roto? ¿Qué pasa? Pero si yo creo en ti, tú eres mi Cristo, mi Salvador. Aleluya. Eso está bien, hermano, porque es por fe. Y la declaración. Pero eso tiene que ir acompañado de tu vida. De tu vida. Tú tienes que vivir lo que crees. Y todo esto que puede estar sucediendo es porque hay prioridad en la influencia del mundo, de la carne. Y eso lo aprovecha nuestro enemigo. Nada de lo que no se ha podido, todos esos 20 años, iban a romperse el día que decidieran. Y Dios permitió en medio del pueblo que fueran saqueados. Para el pueblo y cualquier pueblo de ese tiempo, el tener muchos hijos era un síntoma, era un indicador de bendición. Amén. Hoy estamos bendecidos, tenemos 8, 10 muchachos. Pero en cuanto crecían, los mataban los filisteos. ¿Dónde está la bendición? Cada vez que se enfrentaban, 55,000 muertos, 30,000 muertos. Puras mujeres en el pueblo de Israel. Y así mucha gente arranca creyendo que hay algo que es de bendición por el estilo de vida que lleva. Pero tarde o temprano esa factura llega. Tenían hijos para que murieran en manos de los filisteos. Pero hubo un momento en esos 20 años que aparece Samuel y los llama. Esto empieza con el arrepentimiento. El arrepentimiento interno es algo secreto, está oculto. Nadie puede realmente ver el corazón de nadie. Amén, ¿están de acuerdo, verdad? Obviamente. Sin embargo, lo interno fue probado por lo externo. Podemos saber que Israel se volvió de todo corazón porque fueron a romper los ídolos. No eran solo palabras. Ellos tuvieron que agarrar mazos y martillos, caminar hasta las cumbres de la montaña donde tenían las imágenes. Allí hay un proceso donde tú luchas si de verdad eso vale la pena o no, si de verdad yo me convertí al Señor, si está en mi corazón. Cuando llegas a la estatua, tú tienes que empezar a darle martillazos, hermano. Y cada martillazo hay menos fuerza. Y tú puedes decir, hey, bueno, yo al final no voy a venir para acá, yo creo en Cristo. Pero la orden, la consecuencia de tu vida ante el cambio era derribarlo. Y eso implicaba hechos.
se podía ver la conversión del corazón por las decisiones que tomaban. Miren, hay muchos hermanos, presten atención a esto que voy a decir, que lo que han hecho es tener remordimiento, pero no ha habido arrepentimiento. El remordimiento es esa amargura que tú sientes por algo que no has hecho bien. Pero eso no produce cambio. Y ya pronto voy a hablar más profundamente de esto. Si quieren ver un ejemplo, vean a Judas. Él solo tuvo remordimiento. Y muchos de nosotros creemos que podemos seguir en los caminos de Dios solucionando todo a través de remordimiento por lo que hemos hecho mal. El remordimiento es pasajero, es momentáneo. Hasta que pasa el momento, todo continúa igual. Pero el arrepentimiento cambia el rumbo, cambia la actitud. Y tenemos que entender la diferencia. Ahí pueden ver a Pedro como ejemplo. Insisto, hablaré en su momento de este tema en el otro lugar. Verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, sirvieron solo a Jehová. Permítanme profundizar en qué era lo que el pueblo de Israel creía, si no lo he hecho antes. Baal era atractivo porque se creía que era el dios del clima, trayendo buena cosecha y éxito económico. O sea, tenían 20 años creyendo que eso le daba la posibilidad de crecer económicamente. Y así andan muchos creyendo en algo que a la final lo que trae es problemas, porque ahí no hubo crecimiento. Venían los filisteos y arrancaban la cosecha y todo lo que tenían. Astarot era atractiva porque se creía que era la diosa de la fertilidad. Por lo tanto, estaba conectada con el amor y el sexo. Yo le monto unas velas a Astarot y me ayuda a tener más muchachos para que me cuiden el campo y salir para adelante. Ellos tenían que luchar con esa realidad, con lo que creían durante 20 años. Y Dios se los puso así, a través del profeta. Tú me tienes que demostrar a mí que eso que tú crees ya no forma parte de tu vida. Tus formas, tus métodos y en lo que tú crees. Wow. Yo podría imaginarme, trataba de imaginarme a este pueblo caminando a destruir eso, diciendo, pero es que si lo tumbo y entonces el año que viene no hay lluvia y entonces y la mujer no me va a parir los muchachos. Esa lucha con esa fe absurda ante la palabra del profeta, deja eso y ve y túmbalo. Puf. Y toca a la iglesia, porque seguimos adorando a un Dios verdadero, que es el Dios verdadero, pero tenemos allí como que una cartica bajo la manga. Así no funciona. Cristo nos llama definitivamente a creer solo en Él, solo en Él, y dejando toda aquella fuente y posibilidad de solución humana. Empezando por nuestro intelecto, que por cierto nos los da Él. Versos del 4 al 6. Los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reúnan en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por ustedes. Se reunieron los israelitas en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a Israel en Mizpa. Todos tenemos un Mizpa. En este Mizpa es donde Jacob se separó de Labán, Génesis 31, 49. Donde Israel se arrepintió en Jueces 21. Ellos, al ser citados por el profeta, sabían que iban a ir a un lugar que en el pasado representaba humillación, arrepentimiento y cambio. Y todos tenemos un Mizpa en nuestra vida. Hay un momento donde ya tú tienes que tomar una decisión definitivamente.
Y en ese Mizpa, Dios transmite dónde está el cambio. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. La palabra aquí arranca diciendo: recuerda. Había un Mizpa. Ellos entendieron que había un momento donde pusieron a Dios en un lugar que no le correspondía y que habían levantado dioses. Y eso pasa en nuestra vida. Todos tenemos en el camino de Dios un crack. ¿Por qué estoy enfriándome? ¿Por qué ya no es esa pasión de antes? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y al recordarlo, lo siguiente es arrepentimiento, no remordimiento. Perdón. Dice: yo oraré a vosotros, el verso que leímos. Yo oraré por vosotros a Jehová. Samuel ya había llamado a la nación al arrepentimiento y ese es el primer paso. Y ellos comenzaron a hacerlo, demostrando ese arrepentimiento, quitando todas las imágenes y todo lo que tenían en el medio. Samuel sabía que la obra de Dios en ellos solo podría ser completada a través de la oración. Mis hermanos, hay un sonido que abre el trono de la gracia. Hay un sonido que abre los cielos de par en par. Y es el sonido de dos rodillas cayendo en el piso para clamar a Dios. Se abren los cielos. Dice el verso: y se reunieron en Mizpa. Esto muestra la necesidad espiritual de Israel. Aquí no vino el Espíritu Santo a convencer a nadie. Era su propia vida lo que les rodeaba, que decía: es que no puedo seguir así. 20 años en esta misma historia. ¿Hasta cuándo? Mizpa. Ellos expresaron lo que pasaba en su corazón, rompiendo con todo lo malo. Todas esas imágenes. Pero atención a esta frase. La experiencia de convicción de pecado no prueba nada. Es nuestra respuesta a esa convicción la que demuestra el arrepentimiento. Si no, esto es cuento y chalala. Un día más. Viene el reconocimiento. Hemos pecado contra el Señor. Es posible que usted salga aquí cada domingo o un domingo en particular. Dios mío, no puedo seguir así, pero 2 horas después todo está igual. ¿Por qué? Porque eso que tocó el Señor tenía que ver una conversión absoluta a través del arrepentimiento. Y hoy, en el Nuevo Testamento, Dios nos da una salida. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Vamos a ir todos allí. Primera de Juan. Ya casi al final. Capítulo 1. Estoy utilizando la Nueva Biblia de las Américas, ya que está siendo la más literal en lo contemporáneo. Capítulo 1, versos del 5 al 10. ¿Están ahí conmigo? Sí, si no están en la pantalla, en la 60 es muy parecida. Solo cambia vosotros por ustedes. Ahí hay unos cambios allí porque es latina. Dice así: y este es el mensaje que hemos oído de él. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 10. Y el que anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso
y su palabra no está en nosotros. Este pueblo lo entendió. Hemos pecado contra el Señor. Fueron unas palabras similares a las de David cuando peca con Betsabé, perdón. Cada palabra que se ha podido dar en este púlpito ha sido con el propósito de que el pueblo de Dios tome decisiones radicales para su Cristo. Que arranquemos todo aquello que hace que no exista una comunión total y absoluta. Y cada uno de nosotros sabemos que hay una pata coja. Yo viví este Mizpa y bendigo ese día que tuve que confesar y declarar que no podía seguir mintiendo y andando en historias. Verso 7, cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los principales de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los israelitas tuvieron temor de los filisteos. Al parecer, los filisteos ven a un pueblo arrepentido y lo ven débil, porque no los ve preparando espadas. Hay mucha gente que puede vernos cuando buscamos en oración y en ayuno debilidad, pero para el pueblo de Dios es todo lo contrario. Hay gente que quiere que reaccionemos en la carne, que ante el ataque vayamos y sacudamos lo que tengamos de frente. Pero el pueblo de Dios soporta en gracia y misericordia porque sabe que tiene a un Dios que es vengador, que es su protector y su proveedor. Y por eso soporta. Ellos se burlaban de Israel. Ya llegó Samuel y ahí está con su sacrificio. Estos siguen en lo mismo. Miren esos israelitas debiluchos. Estaban equivocadísimos porque en nuestra debilidad es que somos fuertes, dice la palabra de Dios. Hay mucha gente que se burla de nosotros. Ustedes lo saben. Sépanlo. Se burlan. Y muchos quizás dentro de la propia casa, en la familia. Pero cada burla dice la palabra que nos hace bienaventurados. Aleluya. Porque la confianza en Dios sobrepasa cualquier tipo de recurso humano, económico, intelectual. Porque estamos confiando en el Creador de los cielos y de la tierra. En 2 de Corintios se lo dice el apóstol en capítulo 12, 9. Y él me ha dicho, se lo dice el Señor a Pablo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Ellos entendieron que había que honrar a Dios. La devoción, la fe en el poder de Cristo era suficiente. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo tenemos por todos lados. Hay que vivirlo. Porque si digo que todo lo puedo en Cristo, yo no puedo poner ahí un paréntesis y utilizar mis recursos. No, en Cristo. Ya Él hará con los recursos lo que tenga que hacer. Verso 8 del texto base. Entonces los israelitas dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Qué importante es esa persona que intercede. Mami, no dejes de orar por nosotros. Desde cualquier lugar del mundo. Papá, no dejes de interceder por nosotros. Siempre tiene que haber alguien que está ahí en la brecha. Es vital para Dios. No dejes de clamar por mi vida. Yo estoy como estoy, pero tú me ayudas. Ellos entendieron el poder de Samuel. Reconocieron que no estaban en condición.
Su sabiduría creció porque ya no estaban pendientes del amuleto. Ya no veían a Dios para que le resolviera los problemas, sino que lo veían como su Dios a quien adorar y servir. No ceses de clamar por nosotros, Samuel. Eso habla también de que el orgullo mermó. Cuando nosotros pedimos oración, cuando sabemos de que tenemos que buscar el recurso en oración, demostramos que dependemos de Él. Cuando no hay oración, cuando no hay intercesión, nuestra vanagloria crece porque todos queremos resolverlo. Yo no puedo resolver nada cada día si yo no me voy al trono de la gracia. Ayúdame, dame sabiduría, ayúdame a dirigir mi familia, mi vida. Es vital para aquel que dice ser hijo de Dios, tener comunión con su Padre. Zacarías 4:6 dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por poder ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Israel lo entendió. Esto no va de amuletos ni de historias, esto va en la fe en el Hijo de Dios. Sigo en el texto base, versículo 9, tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Él tuvo tiempo de buscar el cordero. Él sabía que lo que había allá abajo era espada, cuchillo, mordisco y pellizco. Ahí se iban a dar con todo. Pero él entendía que el cielo se abría cuando hay un sacrificio. Y ya ese sacrificio pasó hoy. Es Cristo. Ya no necesitamos más. Es la fe en el Hijo de Dios y vivir conforme a su voluntad lo que nos va a llevar al éxito, al progreso a pesar de las adversidades. Este cordero es tipo del Señor. Ellos entendieron que el lugar que merecían era el del cordero y Dios lo ve así, reconociendo su condición de que lo han hecho mal. Ese cordero inocente es tipo de Cristo que absorbió todos nuestros pecados. ¿Qué pasa después? El Señor respondió. ¿No lo dice el verso? Clamó Samuel al Señor por Israel y el Señor le respondió, verso 9. ¡Wow! No había pasado nada en 20 años. Nada. Toda esa historia y todos los problemas que habían. Pero pusieron su esperanza en Dios. Vino el sacrificio, la intercesión, el reconocimiento, el arrepentimiento, no el remordimiento. Y el Señor respondió. La batalla aún no había sido librada ante los filisteos. Sin embargo, en un sentido real, la batalla ya había terminado. Porque ya Dios había escuchado. Porque cuando Él entra, soluciona. Cuando Él entra, ejecuta. Con solo escucharnos en su amor, Él va. Cuando nos humillamos y reconocemos, y eso lleva a un cambio de vida, ganamos. Versos del 10 al 12. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Pero el Señor tronó un gran trueno aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Un trueno. Ambas partes escucharon el trueno. Para uno fue temor y para otro fue convicción. Y eso es lo que pasa cuando alguien escucha la palabra de Dios. El corazón y su situación va a ubicarlo cuando se escucha una predicación. Esa confirmación de estar en el camino o el momento para poder corregir. Dios no puede apoyar aquello que se hace a nuestra manera, por muy noble que parezca. No le servimos a Dios a nuestra manera, sino a la de Dios. Dios no está detrás de amuletos,
sino en nuestra obediencia a la palabra que le honra. Dios reconoce un remordimiento y un arrepentimiento. Uno trae amargura momentánea y otra trae cambios en nuestra vida. Amén. Termino con estos últimos versículos, del 13 al 17. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Aleluya. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel. Desde Ecrón hasta Gab, Israel libró su territorio de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó un altar al Señor. Primero, volvieron dentro de los límites. Todo el mal que entraba en la economía, porque arrasaban con los campos. Todo aquello que quiera entrar y robarte tu dinero del trabajo, ya no entra. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Amén. Promete estar ahí todos los días, mientras esté esa comunión con Dios que representa a Samuel. Las ciudades fueron restituidas, el gozo en la familia, el gozo en el matrimonio, la alegría, la paz, todo lo que generaba el mal, sabiendo que había unos filisteos que lo atropellaban durante 20 años, ya no iba a estar. Imagínense ese día, hermanos, ya se acabó. Levantarse y ver el brillo del sol sin el problema de que todo se puede ir al trasto. ¡Wow! Por reconocer que la fe tiene que estar en el Hijo de Dios y vivir conforme a su diseño. Amén. Y le puso por nombre Ebenezer. Samuel sabía que la nación necesitaba recordar esta increíble victoria, la cual llegó por el Señor. Él fue el que ganó la batalla. Esta batalla, hermanos, para terminar, nos debe recordar de que Dios va a estar con nosotros siempre. Pero Él dejó un camino. Y las palabras de la pastora al principio me confirmaron todo esto. Él dejó un camino que es Cristo para la victoria y un estilo de vida conforme al Señor de señores. También era una promesa de que si nos ayudó hasta allí, nos iba a ayudar en el futuro. Y yo tomé esto. Digo, has estado con nosotros en esta casa, luchando todas estas familias que están aquí. Hijos, nietos, trabajos, papeles, el clima. Podríamos sentarnos horas y hablar de todo lo que ha pasado en estos 4 años. Pero yo puedo decir que hasta aquí Dios me ha ayudado. Segurísimo. Y que lo que viene es mejor porque no lo promete un hombre ni el pastor Lee, es Cristo. Amén. Que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y esta oración quiero dirigirla en agradecimiento al Señor, porque hasta aquí nos ha traído a Él. Cierren sus ojos, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Mizpa, ese lugar de reconciliación, ese lugar donde nos recuerdas tu amor, tu fidelidad, y que no eres hombre para mentir, sino que tus promesas son sí y amén. Y en ellas confiamos, Señor. Todos conocemos cómo está nuestra vida, Señor.
Y estoy seguro que quieres que esté mejor en cada uno de nosotros. Yo oro, Padre, para que tu Espíritu Santo nos guíe y nos muestre todo aquello que hay que derribar de una vez y para siempre, para que todo lo que es mío se me restituya, para que todo aquello en que he luchado y que se me ha sido arrebatado pueda obtenerlo por la gracia y la misericordia de Cristo. Padre Celestial, comienza un nuevo tiempo y tomamos tu mano. Oro para que esta congregación esté en el hueco de tu mano y que sea ese remanente que va a llevar tu palabra, pero no solo, Señor, en el mensaje, sino en su estilo de vida. Que coincida el Evangelio con su manera de vivir y de enfrentar los retos en este mundo. Gracias por todos aquellos que pasaron por este lugar durante todo este tiempo. Bendícelos donde quiera que estén y que tu palabra los alcance y puedan estar en los cielos, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y ayúdanos a nosotros que quedamos a levantar el estandarte de la verdad, el estandarte del Evangelio de Cristo, de su obra en la cruz del Calvario, de haber muerto y resucitado al tercer día por el poder de Dios y estar sentado a la diestra del Padre y caminando con nosotros por medio de su Espíritu Santo, quien nos envió para ayudarnos, consolarnos y guiarnos. Mi oración es por los que aquí están presentes, Señor, y aquellos que forman parte de esta congregación y escucharán a través de las redes sociales. Que hoy sea un día de consolidación. Ya está bueno de esos 20 años en lo mismo. Que haya arrepentimiento y no remordimiento. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Bendice a mi pueblo, a mis hermanos, durante esta semana en sus trabajos, en todos sus proyectos, en sus estudios, quienes regresan de las vacaciones, que lleguemos consolidados, siendo luz y sal, proyectando tu luz en nosotros. Y gracias de antemano por todo lo que harás en esta nueva sede. Que todo sea para tu gloria, para tu honra y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, yo te lo pido. Amén, amén y amén.